Entonces repasamos. Álgebra de límites, límite de la suma igual a la suma de los límites, límite de la resta de dos funciones igual a la resta de los límites, límite de un producto igual al producto de los límites. Lo mismo va a pasar para el cociente. Límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x va a ser igual al límite. Ahora vamos a hacer una raya de fracción cuando x tiende a de f de x sobre el límite cuando x tiende a de g de x con g de x o g de a distinto de 0. Sabemos que la división por 0 no existe. Potencia también, que es el que aplicamos para el número e. El límite cuando x tiende a de f de x elevado a la g de x es igual al límite cuando x tiende a de f de x elevado al límite cuando x tiende a de g de x. Igual, el límite de la potencia es igual a los límites de la base elevado al límite del exponente. Y el último, y tal vez trascendente, que sería el límite de un logaritmo igual a un logaritmo del límite. O sea, si yo tengo el límite, vamos a poner primero acá, el caso de la logaritmación, para un logaritmo, vamos a tener el límite cuando x tiende a del logaritmo, no importa la base, de una función f de x, eso va a ser igual al logaritmo del límite cuando x tiende a de f de x. O sea que es como que permutamos el límite y el logaritmo, ¿sí? Esto lo vamos aplicando, lo van a ir aplicando en cada ejercicio y luego, cuando veamos derivadas, como aplicación de las derivadas, vamos a ir viendo que un límite se aplica en derivada, la derivada es un límite, entonces a partir de allí vamos a ver cómo se operan en estos casos. No vamos a hacer esas demostraciones porque no hay tiempo. Después veremos con la guía de ir resolviendo los ejercicios. Y luego otra aplicación que utilizamos son las asíntotas. Una aplicación de límite a las funciones que nosotros ya hemos visto, algunas, no todas, pero que sí son interesantes analizar, que sería el caso de las asíntotas. Es una asíntota, bueno, ahí hay que aclarar que hay un concepto a veces erróneo en los profesores. Profe, Señora, buen día. buen día. Profe, en el último, en el logaritmo, ¿también iría f de x en el último o g de x? No, que acá no hay dos funciones. Hay logaritmo de una función y es igual, o sea, el límite del logaritmo de una sola función es igual al logaritmo del límite de esa función f de x. No importa cómo la llames, puede ser g de x acá, g de x acá, pero no hay, como en todos los otros casos, suma de 2 o resta de 2. En el otro involucramos siempre dos funciones. Acá, una sola función con el logaritmo. Entonces, el límite del logaritmo de la función es igual al logaritmo del límite de la misma función. Lo que hacemos es permutar el logaritmo con el límite. ¿Estamos? No hay un g de x allí. Perfecto, gracias. De nada. Les decía
Para las asíntotas solemos ver en algunos casos que hay un concepto que dice que una función tiene una asíntota porque la función o la gráfica se acerca indefinidamente y no la toca nunca. Y no es ese el concepto estrictamente de asíntota. O sea, lo que quiero decir es, nosotros tenemos una función y decimos, en este caso, la función se acerca al eje X y esta diferencia, que estoy marcando acá, entre la recta, en este caso sería el eje X. ¿Sí? Cuando X tiende a infinito, esta diferencia se va haciendo cero, o sea, D tiende a cero. Se va haciendo cada vez más pequeña. Ese es el concepto de asíntota, ¿no? Es una recta a la cual la función se acerca indefinidamente. Y en realidad esta distancia que tiende a cero hace que algunos digan que no la toca nunca. Y no es así porque existen casos donde la función tiende a esta recta, se va acercando, pero también la puede atravesar, como si se fuera enroscando. Entonces la diferencia en valor absoluto tiende a cero, se va acercando a la recta, pero la corta varias veces. Entonces no es, vamos a graficarlo más exageradamente. Si yo tengo una recta, una función cualquiera, lo que estamos diciendo es, la función se va acercando y la diferencia que hay entre la función y la recta va haciéndose cada vez más pequeña. En algunos momentos acá vale cero, en estos puntos la diferencia es cero, por eso decimos la diferencia tiende a cero. Pero ahí la curva va cortando a esa recta y es como que se fuera enroscando y cada vez menos hasta que se confunde con la misma recta. Esa recta es una asíntota para esa función. Dice que la función es asintótica. Acá también la función se va acercando a la recta y acá no la toca. Tiende esa diferencia a cero. Pero algunos generalizan y dicen, una asíntota es una recta a la cual se acerca pero no la toca nunca. En realidad ni tendríamos que decir que la toca porque no tiene manos, no tiene dedos, supongo que esa función. Entonces, no la corta, sí la corta, la puede cortar, en este caso no la corta, por eso el concepto casero que dicen no la toca, no se tocan, y sí se pueden tocar en realidad. Esto es una de las cosas que hay que aclarar, porque también son así. O sea que si yo me quedo con ese concepto que no la toca, esta no sería asíntota. Y puede haber una recta con esas características, sobre todo en las trigonométricas. ¿Se entiende? Hay que aclarar eso, que en la secundaria, algunos lo he escuchado yo en muchos chicos y he visto escritos que lo han copiado del pizarrón, que la maestra, el maestro, el profesor les dice que ese es el concepto de asíntota. No, el concepto de asíntota es que la función menos la recta, o sea que nosotros vamos a tener el límite cuando x tiende a infinito, por ejemplo, de la función menos la recta r de x es igual a cero. O sea, la diferencia entre la función y la recta tienden a cero. Bueno, pero para esto vamos a definir en cada caso primero, esto está referido a estas gráficas que te estoy explicando. Vamos a definir primero los tipos de asíntota que hay. Hay una asíntota. Vamos a comenzar en el orden que está. Una asíntota vertical, que podría ser esta cuando x tiende a cero, que ustedes ya la conocen, que es la función homográfica. Para la asíntota vertical, una función sencilla cuando decimos igual a 1 sobre x menos 2,
nosotros sabemos que cuando x tiende a 2, el límite, cuando x tiende a 2, de 1 sobre x menos 2, al reemplazar allí 2 menos 2, 0, 1 sobre 0, nosotros decimos que este valor es infinito. Tiende al infinito. Entonces, la gráfica, ¿cómo es? Y bueno, cuando x tiende al valor 2, entonces allí hay una recta vertical, de tal forma que según me acerque por derecha, va a dar positivo 2,1 menos 2, 0,1 positivo, y 1 sobre un 0 positivo me da un infinito. La función tiende a irse hacia el infinito. O sea, toma valores cada vez mayores. ¿Cuánto? Y bueno, depende de cuánto me acerque. Si x tiende a 2,00000001, bueno, la función tendrá 1.000.000, 10 millones, 1.000 millones. Tiende hacia el infinito. Por izquierda pasa lo mismo, pero tiende a menos infinito. Entonces, en ese caso, para la asíntota vertical, vamos a generalizar el concepto, vamos a poner, es el valor al cual tiende x a cuando la función tiende a ¿dónde? Al infinito. O sea, nosotros nos van a dar una función, nos van a preguntar, ¿tiene asíntota vertical? Entonces nosotros le vamos a poner ya el resultado, que es infinito, y tenemos que buscar cuál valor hace que la función tienda a infinito. Obvio que generalmente son ¿quiénes? Los denominadores. Porque cuando hay un denominador, algo sobre 0 tiene infinito. Ese es el concepto básico que conocemos nosotros. Si son funciones trigonométricas, no hay problema, porque las funciones trigonométricas, recuerden que se pueden expresar como cociente. Seno y coseno, ya saben, es una función que varía entre 1 y menos 1. No hay forma que la función tienda al infinito, pero la tangente, la secante, la cosecante, la cotangente sí. Pero se puede expresar como un cociente, seno sobre coseno, coseno sobre seno, 1 sobre seno, 1 sobre coseno. Y allí el denominador, vemos que cuando tiende a 0 hay asíntotas verticales. La tangente tiene infinitas tangentes verticales. Lo único que tenemos que hacer es determinar en el denominador, ¿sí?, cuándo se hace 0 para que me dé infinito. Entonces generalizamos y decimos, cuando x tiende a A, lo que tengo que encontrar es ese valor de A. Algebraicamente, igualando a 0 el denominador, por ejemplo. También el logaritmo de una función, recuerden que el logaritmo de una función, la gráfica del logaritmo de una función es, si recuerdan ustedes, igual al logaritmo natural de x, la gráfica cuando x vale 1, el logaritmo de 1 vale 0, pero cuando yo tomo valores menores que la unidad, no puedo tomar el valor de 0, el logaritmo de 0 no existe. Pero yo sé que la función viene desde el menos infinito, pasa por 1 y sigue de esta forma. Esto es lo que tienen que tener ustedes, ¿sí?, la memoria gráfica de cómo es la función logaritmo. Logaritmo natural, logaritmo decimal, logaritmo en cualquier base positiva mayor que 1, la gráfica tiene esta forma. Y ahí hay una asíntota vertical. Acá no hay denominadores, pero nosotros sabemos que cuando nos acercamos a 0, porque el logaritmo de 0 no existe, pero de 0,00001, la función tiende a menos infinito. Entonces ahí hay una asíntota vertical. Ustedes tomen su calculadora y pongan logaritmo natural y ponen 0,00000. Todos los ceros que quieran, cierren con un 1, aprietan el igual, y para un valor que he puesto yo, que se pierde el 1 allá en el fondo, 0,00000, me da menos 25. Se dice, no, porque eso no es infinito. Bueno, entonces pueden poner logaritmo de 0, y le agregan muchos más ceros. Qué sé yo, debo haber puesto unos 30 ceros. Y el valor recién llega a menos 78. Para no trabajar de esa forma, ustedes pueden poner un logaritmo natural y ponen 1 por 10 a la menos 80.
tengo que correr 80 lugares en 0. 1 exponencial menos 80. Y recién me da menos 184. O sea que va tendiendo a valores negativos y hacia menos infinito. Si cambiamos el menos 80 por 800, ya me da error. Entonces no puede ser 800. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos calculado podemos poner 150? También me da error. Y así van a ir investigando ustedes en su calculadora hasta dónde puede tomar el valor 100. 1 por 10 a la menos 100 le da error. Para 80 estaba, para 100 no. Entonces tendrían que ir probando. Para 90 les da menos 207. Volvemos atrás, ponemos 95. Nos da menos 218. Dijimos que para 100 daba error, ¿no es cierto? O sea que será 99. Y nos da menos 207. Perdón, 90 pues. Nos da menos 227. O sea que no parece infinito. Pero sí sabemos que sigue tomando valores cada vez más, más cercanos a menos infinito. Eso es para la asíntota vertical. O sea, siempre tenemos que buscar el valor al que la función tiende a infinito. Generalmente con los denominadores hago el caso particular del logaritmo. Luego, la asíntota horizontal, que también en la misma función homográfica nosotros utilizamos asíntota horizontal. Si nosotros colocamos la asíntota horizontal, la misma función homográfica que analizamos acá, cuando x tiende a infinito, la función se va acercando, la diferencia tiende a 0, pero cuando x tiende a infinito, entonces el límite cuando x tiende a infinito de la función f de x, si ese valor es un valor finito, entonces la asíntota horizontal tiene ecuación x igual y o f de x igual a L. Este límite obviamente tiene que ser finito. Entonces, en la ecuación, en la función homográfica que conocemos nosotros, que le llamamos ax más b sobre cx más d, hacíamos directamente el cociente que está allí, y nada sobre c para determinar cuánto valía la asíntota horizontal. Cuando el denominador se hace 0, tenemos la asíntota vertical. Pero la asíntota horizontal la conseguimos haciendo el cociente entre estos dos valores. En este caso en particular, en ese caso que vimos como función homográfica. ¿De dónde sacamos ese concepto? Bueno, muy fácil. Nosotros decíamos despejar x en función de y para ver qué valor no toma y. Entonces, despejábamos y poníamos y por cx más d igual a x más b, paso todo el denominador multiplicando, aplico la propiedad distributiva, y por c por x más y por d igual a por x más b. Lo que hemos hecho allí es aplicar la propiedad distributiva, agrupamos las x,
Entonces tenemos y por c por x menos a por x igual a ¿quién? Igual a x más b, perdón, igual a b, y este y por d lo pasamos como menos y por d. Entonces sacamos factor común x, que nos queda y por c menos a igual a b menos y por d. Si saqué factor común x fue para despejar la x y poner en función de y, entonces esto que está multiplicando pasa dividiendo, entonces nos queda que x es igual a b menos d por y sobre y por c menos a. Entonces ahí vemos cuando el denominador se hace 0. Entonces, y por c menos a igual a 0 implica que y por c es igual a a, implica que y es igual a a sobre c. Esto cuando sea igual a 0, yo no quiero que sea 0, entonces y tiene que ser distinto de a sobre c. Este a sobre c nos determinaba entonces qué valor no va a tomar y. ¿Por qué? Porque en ese no va a haber función, la función se va a acercar y nos queda el cociente entre la expresión de los términos en x. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos función homográfica. Entonces tenemos la asíntota horizontal y la asíntota vertical. La vertical, tengo que buscar el valor de a para que la función tienda infinito. La horizontal, tengo que buscar el valor finito cuando x tiende a infinito. Entonces tomamos la función y le aplicamos el límite cuando x tiende a infinito y nos fijamos si nos da un valor finito. Si nos da un valor finito, entonces esa va a ser la asíntota horizontal. Nosotros hemos puesto que la ecuación es f de x igual al límite. En el caso acá, la ecuación va a ser como una asíntota vertical, es x igual a a. X igual a a o igual a l. O sea, f de x igual a l. En este caso vamos a tener asíntota horizontal o vertical. Pero puede ocurrir que la asíntota sea oblicua. Entonces, una asíntota va a ser oblicua cuando tengamos el siguiente gráfico. Nosotros vamos a poner acá asíntota oblicua. La asíntota oblicua, este es el título, pero no se ve. Ahí estamos. Bien. ¿Y lo que va a ocurrir? Bueno, ustedes de esperar, por ejemplo, vamos a tener una recta y esa recta va a ser nuestra asíntota. Entonces, la función, por ejemplo, vendrá del más infinito a una curva y se empieza a acercar a la recta esa que sería nuestra asíntota. Entonces la remarcamos. Esta sería nuestra asíntota. Esta sería nuestra función. Y para el otro lado podría tener también una asíntota. Estas características. Entonces esta línea de trazos que estoy marcando sería la asíntota. La asíntota oblicua tendría entonces la ecuación de una recta igual a mx más b. Entonces, para el ángulo alfa, la tangente de alfa
en un triángulo donde x tiende a infinito, donde la función tiende a infinito, entonces la recta R, a este le vamos a llamar R de x, una recta R que sería la asíntota, entonces el límite cuando x tiende al infinito de la función f de x es infinito. Y el límite cuando x tiende a infinito de la recta R de x también es infinito, pero allá en el infinito la diferencia esa tiende a cero, por lo tanto el límite cuando x tiende a infinito de la recta, la función menos la recta, la diferencia entre los dos va a tender a ¿cuánto? Va a tender a cero. Bueno, esto sería conceptualmente lo que estamos observando, que cuando la recta se va hacia el infinito, la función también se va hacia el infinito. Allá en el infinito construyamos un triángulo rectángulo, de tal forma que la pendiente M, pendiente de la recta, es igual al límite cuando x tiende a infinito, y si es una tangente es igual al cateto opuesto dividido en el cateto adyacente. ¿Y quiénes son? Y son la función y el valor de x. Nosotros tenemos acá la función cuando x tiende a infinito, f de x tiende a infinito, el cociente entre la función y x, en el infinito la función toma el valor este que sería el cateto opuesto. Pero x tiende a cuánto, y x tiende a infinito, entonces ese cociente me determina la pendiente de la recta. Ya tengo m, ¿qué me falta? Y bueno, lo que ustedes ya conocen, que es la ordenada al origen. Entonces, ¿cómo obtenemos la ordenada al origen? También el valor b, que es la ordenada al origen, sería un límite cuando x tiende a infinito de la función f de x menos el valor de la pendiente por x. ¿Dónde sacamos esto? Bueno, de la ecuación de la recta, igual a mx más b. Si es la función f de x, le resto, si yo quiero calcular b, voy a restar m menos x. Entonces f de x menos m por x sale de restar y menos mx, pero en vez de y vamos a poner qué cosa, la función f de x. Estas son las dos fórmulas que hay que aplicar para calcular la pendiente y la ordenada al origen, o sea, una asíntota oblicua. ¿Cuándo ocurre eso? En general, en todas las funciones polinómicas donde el numerador tiene un grado mayor que el denominador. O sea, se me ocurre, qué sé yo, igual a x cuadrado más 2x sobre x menos 2. Este tiene grado 2, este tiene grado 1. Ahí tiene que haber una asíntota oblicua. ¿Por qué? Porque se va a cumplir que cuando yo divida la función, que es esta función f de x, que llamamos y igual a, siempre le decimos y, que es la función de x, cuando divida por x, entonces este x con este x se va a aumentar en un grado y van a quedar los dos con el mismo grado. Entonces vamos a tener que ese límite no va a ser indeterminado. Así como está, cuando x tiende a infinito, este de mayor grado que este, hemos visto cociente de polinomio, hemos dicho que normalmente la función tiende a infinito. ¿Recuerdan que vimos casos de polinomios? Infinito sobre infinito, si el de mayor grado estaba en el numerador, tendía a infinito, si el de mayor grado estaba en el denominador, tendía a cero, y si estaban en ambos, entonces era el cociente entre sus coeficientes numéricos. Entonces, dada esta función, si queremos saber si tiene asíntota oblicua, tenemos que pensar que hay una pendiente m, que sería el límite cuando x tiende a infinito, en todas las asíntotas tiene que ver el infinito. Cuando x tiende a infinito, ¿de quién? De la función dividido en x. La función es x cuadrado más 2x sobre x menos 2. Y esto dividido en x.
como esto tiene denominador 1, nosotros hacemos producto de los extremos sobre los medios. Entonces nos queda la siguiente expresión. Límite cuando x tiende a infinito. Entonces tenemos x cuadrado más 2x en el numerador multiplicado por 1. No cambia nada. Y x por x menos 2. O sea, x cuadrado menos 2x. Y esto cuando tiende a infinito me da infinito al cuadrado más 2 y abajo infinito al cuadrado, infinito sobre infinito. Recuerda que dividíamos todo por el de mayor grado. ¿Quién es el de mayor grado? Y x cuadrado. Entonces al dividir por el de mayor grado nos va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado sobre x cuadrado más 2x sobre x al cuadrado sobre abajo x cuadrado sobre x cuadrado menos 2x sobre x al cuadrado. Y allí es donde se simplifican los x cuadrados, la x con el cuadrado, la x con el cuadrado. Lo pasamos en limpio. Entonces nos queda 1 más 2 sobre x. Y en el denominador 1 menos 2 sobre x. Entonces cuando x tiende a infinito, 2 sobre infinito es 0, 2 sobre infinito es 0. Entonces me queda 1 más 0 es 1 y 1 menos 0 es 1. Ese límite me da 1. Quiere decir que la recta tiene pendiente m igual a 1. Con eso tenemos que obtener la ordenada al origen, o sea, b. Y era el límite cuando x tendía a infinito de la función. La función es ese cociente de polinomios menos m. Hemos calculado m vale 1, 1 por x. O sea, x. Entonces, al reemplazar infinito acá, me queda infinito al cuadrado, infinito sobre algo infinito, menos x, que vale infinito, infinito menos infinito, es también una indeterminación. Entonces, bueno, sacamos como un denominador y vamos a ver que se salva la indeterminación. Vamos a bajar un poquito la cámara, entonces vamos a resolver este límite. Cuando sacamos como un denominador, esto tiene el denominador 1, entonces x menos 2 es el común denominador. Dividido en x menos 2 es 1, el numerador queda como está, o sea, x cuadrado más 2x menos x menos 2 dividido en 1 es x menos 2 por x. O sea, x por x menos 2. Todo esto en el límite cuando x tiende a infinito. Como verán, hay que distribuir límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado más 2x. El x por x cuadrado. Y el menos x por menos 2, menos por menos más, 2x. Y en el denominador tenemos a x menos 2. Este menos con este más x cuadrado se cancela. Y me queda 2x más 2x, 4x. Entonces el límite cuando x tiende a infinito de 4x sobre x menos 2, infinito sobre infinito. Hemos dicho que si dividimos todo por x se simplifica y me queda el 4. Y abajo se simplifica y me queda 1 menos 2 sobre x que se hace 0. Lo repito. Límite cuando x tiende a infinito. Si yo divido 4x en x porque es el de mayor grado arriba y abajo, la x en x y el 2 en x, esta x simplifica, esta x simplifica. Cuando x tiende a infinito acá me queda 4 y abajo me queda 1 menos algo sobre infinito que es 0. 1 menos 0 es 1. ¿Cuánto dio el ordenal al origen? 4. ¿Cuál es la gráfica? ¿Cuál es la recta entonces? La asíntota oblicua
tiene ecuación igual a m, que vale 1 por x más 4. Esa sería la ecuación de la asíntota. Bueno, podemos estar de acuerdo o no. ¿A dónde tengo? Un graficador. Bien, ahí están viendo la pantalla. Entonces escribimos una función que dice igual a, y hemos puesto x cuadrado más 2x. Abrimos un paréntesis porque hay un cociente. Entonces ponemos x al cuadrado. Bueno, acá yo no tengo en esta calculadora, acá x por x, voy a poner como x al cuadrado, más 2 por x, más 2x. Cerramos paréntesis, ponemos dividido x menos 2. Por supuesto que hay que ponerlo entre paréntesis para que lo interprete la máquina. Entonces hacemos la gráfica y ahí nos da una parte de la función. Nos alejamos y se entiende, ¿no es cierto?, que ahí hay una asíntota vertical, que es cuando x tiende a 2, porque en el denominador 2 menos 2 es 0. Entonces hay una asíntota vertical. Ahora vamos a graficar la ecuación de la recta que nosotros vimos. Estará por acá. Igual a x más 4. ¿Y qué nos está dando? La tangente, la ecuación esa, que es tangente a la curva, que en ese caso la tangencia está ya en el infinito. Pero que va a ser para nosotros, ¿qué cosa? La asíntota oblicua. Ahí se ve un poquito más claro y se ve allí que el ordenado al origen es 4. La pendiente es 1, el ángulo que forma es de 45 grados. Bien. ¿Tienen alguna duda respecto de eso? La gráfica entonces de esa función ya no hay más lugar, pero era parecida a la que le grafiqué. La función tenía esta forma y del otro lado tenía esta forma y la ordenada al origen valía 4 y el ángulo era de 45 grados. Hemos tomado un ejemplo que se parece bastante a la gráfica. Siempre que haya una función que tenga un cociente entre polinomios y el numerador tenga un grado mayor que el denominador, siempre va a haber una asíntota oblicua. Por supuesto que siempre y cuando no la factorice y se simplifique y no me quede un cociente entre polinomios, sino que sea otro tipo de función. Bueno, esas son las asíntotas, con eso terminamos límite, no terminamos límite, en realidad seguimos con otros temas que tienen que ver con límite. Por ejemplo, el tema de continuidad. No sé si quieren sacarle, que les saque una foto y les envíe de esto, de asíntotas, o si no, después ustedes abren el video y ven, obviamente, la clase. Sí, profe, sáquele una foto, porfa. Bueno. Gracias. Por favor.
Bien. Vamos a continuar. Vamos a armar el pizarrón. Ah, sí, no les pasé trabajo práctico. El WhatsApp. Si no lo hago ahora, después me olvido. Análisis matemático 1 y el número 3 de límites. Bien, ahí les acabo de enviar entonces la guía de límite. Bien, nosotros tenemos que estudiar a partir del concepto de límite también la continuidad de la función. Entonces, el título se llama continuidad. El concepto de continuidad nosotros lo tenemos asimilado de la forma que trazamos una función continua cuando la podemos trazar sin levantar el marcador del pizarrón o ustedes el lápiz del papel. Entonces, en general, miramos la gráfica y decimos una función es continua. Entonces, en esa continuidad está implícito esto de no levantar el lápiz del papel. Pero, en realidad,
nosotros, si vamos a estudiar la continuidad punto por punto, ya analizándolo en todo el dominio de la función, estaríamos infinito tiempo analizando un punto por punto, porque el conjunto de los números, el dominio de la función está definido como funciones escalares, que son las que estudiamos, reales en reales. Entonces hay infinitos puntos. Y aunque fueran naturales, también hay infinitos puntos. Entonces, la definición de continuidad, decimos una función f de x es continua en un punto A, y en torno al punto A, en un punto A, y su entorno. Entonces podemos considerar que A es puntos de acumulación, ¿se acuerdan? En un entorno, punto de acumulación está relacionado al entorno reducido. El punto de aglomeración era respecto a un entorno. O sea que el punto A podía pertenecer o no al entorno. Cuando es reducido, el punto A no pertenece. Entonces, vamos a ver qué pasa en su entorno. Y vamos a poner tres condiciones. Primero, que f de A, la función valuada en ese punto, exista. O sea, sea un valor finito. Que el límite, cuando x tiende a, y ahí hablamos de este punto de acumulación, no importa que pase en el punto A, veamos qué pasa en los alrededores de A sin tocar A. Entonces, si el límite de la función f de x también existe, de tal forma esa existencia del límite, recuerden que significa que el límite por derecha es igual al límite por izquierda. Entonces, debe existir y obviamente ser un valor finito. Entonces, la tercera condición va a ser que el límite cuando x tiende a A de la función f de x sea el valor de la función en A. O sea, que la función existe. Usted dice, ¿cómo puede ser que no exista la función, pero sí existe el límite? Bueno, nosotros hemos dado ejemplos para definir el límite, como las polinómicas, donde decíamos y es igual a x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Y analizamos en x que es igual a 2. Este sería el valor A. Y bueno, ¿qué pasa? La función es continua, ¿por qué? Y en este caso, cuando x vale 2, 2 menos 2 es 0, y algo sobre 0 no existe. O sea, si yo tengo que analizar el primer punto de la función valuada en 2, decimos que da 0 sobre 0. Y para nosotros esto no existe. Entonces ya no cumple esa condición de que existe la función, ya la función no es continua. Tiene que existir. Podemos analizar el límite. Bueno, el límite cuando x tiende a 2 de la función x cuadrado menos 4 sobre x menos 2 da 0 sobre 0. Salvamos la indeterminación para ver qué límite tiene. Entonces decimos límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 4, que es una diferencia de cuadrados. O sea, x más 2 por x menos 2 sobre x menos 2. Entonces el x menos 2 con el x menos 2 se salva la indeterminación y 2 más 2 es 4. O sea que sí existe el límite. No existía la función porque como que la función estaba disfrazada ahí, que en ese cociente en realidad estaba disfrazado porque se podía simplificar y era una función de una recta. De hecho que ustedes grafican y la función va a tener esa posibilidad. Por supuesto yo he elegido una que presentaba un inconveniente donde no se cumplía esto. En todas las funciones lineales, en todas las funciones polinómicas, o sea, cuadráticas, cúbicas, lo que sea, son funciones continuas. Si no es una recta, es una curva, una parábola, y sabemos que es continua. ¿Pero por qué sabemos además? Y porque yo tomo cualquier función polinómica, qué sé yo, 2x cubo más 3x menos 2,
yo lo analizo en A igual a 1. Decimos, bueno, 2, 1 al cubo es 1, por 2, 2. Y vamos a hacer así, f evaluado en 1. Tenemos 2 por 1 al cubo, más 3 por 1, menos 2. ¿Cuánto nos da? Y bueno, 1 al cubo es 1, por 2, 2, menos 2 se cancela, 3 por 1, 3. ¿Existe la función? Sí. Analizamos. ¿Qué pasa en el límite cuando x tiende a 1? Ya vale 1. Y bueno, cuando tiende a 1, reemplazamos el valor de la función y no se indetermina, o sea, nos da 3. El valor de la función y el valor del límite son iguales. F de 1 es igual al límite cuando x tiende a 1 de la función. Por lo tanto, es continua. Ahora decimos, ¿es continua dónde? En torno al punto A. O sea, nosotros consideramos o estudiamos la continuidad en torno a un punto, en un intervalo allí que tiene radio delta. ¿Se acuerdan que el concepto del límite justamente nos llevaba a esa definición? Ahora vamos a remarcar nuevamente esa definición en función de la definición de continuidad, pero no, mejor dicho, con una sola salvedad, que sería así, una función continua en A, se cumple entonces la misma definición y para todo epsilon mayor que 0 se verifica que existe un delta que depende de epsilon, que es mayor que 0, ¿se acuerdan la definición del límite? Tal que para todo x se verifica que x en valor absoluto menos a es menor que delta. Y eso implicaba que f de x menos el límite, pero acá vamos a reemplazarlo por f de a, es menor que epsilon. O sea, la definición de continuidad tiene algo similar a la definición del límite. Similar, una función es continua en A si se verifica todo esto. ¿Qué estamos diciendo? Que dado un entorno epsilon en la función, existe un delta que depende de epsilon que es positivo y nosotros antes decíamos x menos a mayor que 0, lo hacíamos sí o sí punto de acumulación. Ahora no es porque nosotros tenemos que analizar la función en A y el límite cuando x tiende a A. Y si no puedo analizar en A, no tendría que ser un punto de acumulación. O sea, no lo eliminamos al valor x igual a A. Y allá decía f de x menos el límite, pero en realidad nosotros queremos llegar a la conclusión de que el límite sea igual a la función. Entonces reemplazamos el valor de la función en A. Antes teníamos f de x menos el límite menor que h. Esta sería la diferencia. Recordar entonces, ¿en qué es diferente? Es diferente a la definición del límite, esto hay que marcarlo bien, es diferente a la definición de límite, ¿en qué sentido? Primero, x menos a, el valor absoluto menor que delta. O sea que no dice 0 menor que x menos a menor que delta. O sea, esta es la partecita que obviamos. ¿Qué otra cosa no dice? Y no dice f de x menos el límite. Como segunda cuestión, marcar como diferencia, y dice f de x menos f de a menor que epsilon en vez de
f de x menos el límite en valor absoluto menos x. Si hemos cambiado el f de a por el l. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, vamos a tomar una función y vamos a analizar estos tres casos. Que exista la función, que el valor del límite sea igual a esa función y que ambos sean iguales, ¿sí? Que exista el límite, recuerden que sea finito, que sea igual por derecha y por izquierda, y que ambos sean iguales. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que exista el límite, pero las funciones no sean iguales. O sea, que la función no tenga el mismo valor que el límite. O sea, existe la función, existe el límite, pero no son iguales. O no existe la función, como vimos acá, pero sí existía el límite. O sí existe la función, pero no existe el límite. O sea, todos esos casos van a terminar diciendo que la función no es continua, porque para que sea continua, sí o sí, tienen que ocurrir esas tres cosas. Bien. Cuando no ocurre algo de ello, la función vamos a decir que es discontinua. Entonces, ¿cuándo va a haber una discontinuidad? ¿Cuándo vamos a tener discontinuidades? En el caso que no se cumplan algunas de las tres condiciones. Que no se cumplan algunas de las tres condiciones que hemos puesto para que una función sea continua en torno a un punto. Que no existe la función, pero que sí existe el límite. Entonces, en la discontinuidad ya teníamos el ejemplo que no existía la función, pero sí existía el límite. Cuando nosotros tomamos la función y le damos valor en una tabla de valores, vamos a obtener la ecuación y una recta, obviamente, pero allá también se cumple la función primer caso. No existe f de a. El ejemplo, teníamos igual a x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, ¿sí? Y decíamos que f de 2 no existe. ¿Por qué? Porque nos daba 0 sobre 0. Ese era el motivo por el cual no existía. Mejor lo ponemos al revés, ponemos esto da 0 sobre 0, por lo tanto no existe. Aunque sí existía el límite. Y para salir de la duda, nosotros volvemos acá al graficador. Vamos a compartir pantalla. Vamos al graficador, borramos la pantalla. Y escribimos x cuadrado menos 4, un paréntesis. Yo pongo acá x por x menos 4, porque no me toma la tecla de elevar, he desconfigurado el sobre paréntesis abajo x menos 2. Entonces cuando graficamos esto nos da una recta. Pero fíjense en lo que ocurre, yo la acerco a esto, fíjense en lo que ocurre ahí en el gráfico. Ahí tenemos el eje, lo acerco un poquito más. Tenemos en el eje, cuando x tiende a 2, ¿ustedes qué observan en el gráfico? Y un circulito.
Pero ¿a qué valor tiende? Cuando yo me acerco por la derecha y me acerco por la izquierda, la función tiende al valor 4 acá. Inclusive a la derecha, observarán ustedes que cuando x vale 2, dice error. O sea que no lo reconoce como una función continua. Entonces ahí vemos que hay una discontinuidad. No existe la función, pero sí existe el límite. Por derecha y por izquierda tiende a 4. ¿Está? O sea, cuando nosotros simplificamos allí el x menos 2 con el x menos 2, nos quedó obviamente una recta que tiene ordenada el origen en 2 y tiene pendiente igual a 1, que todo el mundo la conoce y la reconoce tranquilamente. ¿Se acuerdan que habíamos simplificado el x menos 2 acá y nos quedaba x más 2? Por eso el límite daba 4. Entonces, el graficador le entiende que ahí hay una incongruencia que no se puede darle el valor 2, ¿por qué? Porque hay un denominador. Aunque después, en la aplicación del límite, lo simplifiquemos. Pero acá dada la función, cuando x vale 2, nos queda el 0 sobre 0, que es lo que hace el sistema, el programita del graficador, dice, no reconozco, para 2 no existe la función. Bien. ¿Qué va a pasar con eso? A esto le vamos a llamar, este primer caso, discontinuidad evitable. ¿Ya? Vamos a evitar la discontinuidad y lo vamos a hacer continuo. ¿Cómo? Y va a ser una discontinuidad evitable haciendo que la función tome el valor del límite. En el ejemplo nuestro, f de 2 va a ser igual a 4. ¿Por qué? Porque el límite que salvamos recién en el ejemplo daba 4. O sea, nosotros hemos visto que límite cuando x tiende a 2, hemos puesto x más 2 por x menos 2, sobre x menos 2, simplificamos el x menos 2 y cuando x tiende a 2, 2 más 2, 4. Listo. A la función le asignamos. Es decir, pero ¿es posible eso? Sí, es posible, porque además tendríamos que ir a la lógica de la gráfica. Este valor, que cuando x tiende a 2, la función tiende a 4, es un agujerito en la recta, ¿verdad? Como si fuera una interrupción, una discontinuidad. Tendría que levantar, cuando lo estoy trazando, tendría que levantar el lápiz y seguir al lado, saltar ese cerito que teníamos ahí en la función. Lo que estoy diciendo es que en esta recta que está acá, ese agujerito, ¿podrían decirme qué espesor tiene? Será de 1 milímetro. Bueno, el que lo dibujó de 1 milímetro de diámetro, ese circulito en blanco. Pero, ¿qué espesor tiene si paso del 1,99999 al 2,00001? No sería 1 milímetro, sería 1 micrómetro, un heptómetro, un nanómetro. Y así podría seguir. O sea, el espesor es infinitesimal, es casi 0. O sea que lo que parece que es una discontinuidad, en realidad no es una discontinuidad. Por eso decimos que es una discontinuidad evitable. O sea, lo que nos tiene que quedar es el concepto de por qué lo hacemos evitable a la discontinuidad. Porque decimos, bueno, en realidad no es discontinuo, es continuo. ¿Por qué? Porque lo mismo que yo trazo, si yo trazara la recta esa, yo trazara la recta acá, dijera, miren, acá en x que vale 2, está el agujerito. ¿Lo ven al agujerito? No, usted no hizo ningún agujerito, trazó directamente. Pero yo les aseguro que si yo les acerco con una lupa o con un microscopio,
todo esto que parece continuo no sería continuo. La tinta no puede tomar, o sea, debe haber un lugar entre un pedacito de tinta y otro pedacito de tinta. Porque está formado por moléculas, y si yo puedo llegar al nivel atómico o subatómico, vería que esas moléculas no son continuas. O sea que a uno le parece que es una línea continua, pero en realidad debe haber allí un agujerito que es imperceptible. ¿Por qué es imperceptible? Porque el tamaño que tiene el número 2, ¿qué tamaño tiene el número? No el número, sino lo que representa el punto ese. Y es como decirles, ¿qué espesor tiene un punto? Y es un ente abstracto para nosotros. ¿Tiene dimensiones? No, porque no es un cuerpo. No es un círculo negrito. Sí, es un círculo negrito, pero que tiene radio casi cero. El casi cero sería 0,00000. Bueno, para ustedes tiene espesor. Si ustedes usan un portamina y la mina del es 0,5 medio milímetro, entonces ustedes cuando hacen un punto tienen un espesor de medio milímetro. Pero pueden tener esa mina perfectamente afilada en la punta y el puntito que deja capaz que tiene 0,1 milímetro. Ahora, ¿se puede definir el espesor de un punto? No. Es algo abstracto. Es algo que el hombre definió de forma abstracta y dijo, bueno, vamos a considerar un punto como un ente que representa un número, pero que no tiene un espesor determinado. Por eso es que esa discontinuidad nosotros decimos que es evitable. O sea, que se puede evitar siempre y cuando yo encuentre el valor del límite y que los límites laterales sean iguales. Vamos a un ejemplo más. Que no sean lo que no exista el valor de la función. Sino que vamos a poner un segundo caso donde la función exista, pero no exista el límite, porque acá no existe la función, pero sí existe el límite. Ahora vamos a hacer al revés. No existe la función, pero sí existe el límite. Perdón. Sería así. Función f de x parte entera de x. En x que es igual a 1. O sea, en a vale 1. Yo digo, ¿cuánto vale la parte entera de 1? Y la parte entera de 1 es 1 si es el mismo número entero. Se cumple la primera condición de que existe la función. Ahora, la segunda condición sería el límite cuando x tiende a 1 de la función parte entera de x. ¿Cuánto da el límite? Cuando x tiende a 1, la parte entera de 1 es 1. Eso es lo que podría pensar cualquier persona. Pero la función parte entera dice que si yo tengo x que vale 1, la parte entera de 1 es 1. Este punto. La parte entera de 1,1 es 1. La parte entera de 1,2, 1,3, hasta llegar al 2, la parte entera siempre es 1. Pero si yo me acerco por izquierda al 1, en vez de tomar 1,1, tomo 0,9, la parte entera es 0. De 0,8 es 0, todo esto es 0. Y cuando llega al 1, la parte entera de 1 está ahí arriba. Cuando llega al 2, la parte entera de 2 está ahí arriba. ¿Se acuerdan que iba formando esos escalones? Entonces, cuando x tiende a 1, por derecha tiende a 1, pero por izquierda tiende a 0. En realidad, acá hay que analizar que el límite por derecha
es el límite cuando x tiende a 1 por derecha, da 1. Pero el límite por izquierda, o sea, cuando x tiende a 1 por la izquierda, da 0. Entonces no son iguales. Por derecha es distinto que por izquierda. ¿Qué significa que no existe límite? Y ahí la función es discontinua. Entonces no se la llama evitable, se la llama discontinuidad esencial. Tenemos una discontinuidad esencial, que sería el segundo caso. Bueno, ¿se entiende hasta acá? Vamos a hacer más ejercicios, nos queda ver un caso más. Vamos a hacer algunos ejercicios de límites y de continuidad, y ahí vamos a pasar a derivada, que es lo que nos interesa de sobremanera antes que termine el año, de empezar con derivada o función derivada. ¿Alguien quiere preguntar algo? Les saco una foto y les mando. Y nos estamos viendo el miércoles, si Dios quiere, al mediodía. ¿Sí? Supongo que están ahí todavía. Hola. Bueno, nos Sí, vemos. profe. No han preguntado nada porque no tienen duda. Entonces les saco una foto al pizarrón y les envío. Muy bien. Nos vemos el miércoles entonces, si Dios quiere. Hasta el miércoles, profe. Chicos, hasta el miércoles.